Detalles del momento. Amigos televidentes de Detalles del Momento, muy buenos días y bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy lunes 30 de noviembre del año 2020. En un mar de celebraciones de carácter espirituales que nos representan esta Navidad. Y a propósito de ello, me han estado preguntando muchísimo sobre el nacimiento hogareño más grande y tradicional de Nicaragua. Por estas fechas, las promocionales de los medios de comunicación de esta obra de arte que todos los años realizo ya son visibles en algunos espacios televisivos, radiales y comentarios en las redes sociales. Sobre este particular, quiero decirle a todos estos mis muy buenos amigos que por razones de estricta responsabilidad me obligo a interrumpir en este 2020 la tradición de 30 años exponiendo a los nicaragüenses de buena voluntad la representación artística del evento más trascendental del mundo cristiano y hasta ahora conocido por la humanidad, de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Espero en el futuro, si el Creador me lo permite, retomar esta devoción por la cual miles de personas visitan mi hogar todos los años. Pero por ahora, celebraré en la intimidad familiar este acontecimiento milenario en consideración a las familias, a los niños, a los ancianos que debemos cuidar ante la realidad pandémica que nos acecha. Por lo pronto estaré compartiendo una exposición virtual de los nacimientos que a lo largo de los últimos 30 años he realizado y que colocaré en las distintas redes sociales que por ahora son un importante portal de encuentro para quienes elevamos oraciones para que el mundo, tal como lo conocíamos antes de esta pandemia, sea lo más cercano posible a lo que era. De manera que agradezco el interés de quienes me preguntan insistentemente sobre la obra devocional del nacimiento del Niño Dios, pero estoy plenamente convencido que en el 2021 regresaré con la inspiración que siempre el Creador me ha dado, con algo espectacular y solo a la altura del sitial de Jesús de Nazaret. De manera que, gracias a quienes están siempre interesados en esta obra de arte y lo que simboliza escénica y devocionalmente hablando. Hoy voy a tener de invitado en Detalles del Momento al doctor Guillermo González, ministro director de SINAPRED. Vamos a estar hablando sobre la situación actualizada de los damnificados, cómo le está llegando la asistencia, cuál es el último reporte y balance de toda esta estela trágica que ha dejado a su paso el ETA y el IOTA. Pero mientras tanto, venimos con la entrevista. Usted quédese con nosotros, que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Cuchillos largos en el PLC. El peso de los errores es más aplastante en la medida que no existe en la mente humana ni la razón para identificarlos, ni la humildad para corregirlos. No reconocer un error es negar el aprendizaje que la vida nos muestra todos los días, en cualquier parte, porque nadie tiene tanta precisión para no cometerlos. El error, aunque no lo suponga, tiene un inmenso valor cuando lo aceptamos, porque con esa acción crecemos y avanzamos, porque ya identificamos en qué fallamos. Debemos admitir también que todas las personas
solemos tener una habilidad realmente especial. Somos capaces de ver los errores ajenos, pero no los propios. Es decir, todos están equivocados menos yo. Y aunque la percepción que los demás tienen de mí es que me ando dando contra las paredes, porque por más que me meto en esos berenjenales y me meto a cosas que no debo y meto las de andar, porque la necedad se transforma en algún momento en un instrumento, al final realizo que cuando reacciono lo hago por venganza. Quien solo se fija en el comportamiento ajeno sin observar el propio carece, amigos, de habilidades emocionales. Carece de empatía y de respeto hacia sí mismo y a los demás. Los individuos o colectivos que identifican sus errores y los aceptan, actúan con humildad e integridad, valores que todos deberíamos aprender a desarrollar y transmitir a los demás. Desde esta tribuna, Detalles del Momento, hemos sido observadores de la impresionante capacidad suicida del oposicionismo, sin que ésta dé visos de la más mínima corrección, porque el tiempo pasa y ahora mismo nos encontramos a menos de un año para las próximas elecciones generales de 2021. Y la conclusión es que los que se consideran enemigos del sandinismo y se venden como los demócratas más puros, no mueven un solo dedo para generar la imagen de que quieren competir por el poder, sino que quieren perfilar que aquí viene el fraude solo porque no tienen capacidad de vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este mismo ciclo, idéntico cada 5 años a partir del 2006, lo vienen repitiendo. Tal vez desde siglas que tienen un nombre diferente a las de hoy, pero son los mismos nombres y tristes personajes ligados a la corrupción y al oportunismo, que por supuesto lucen más viejos y más acabados. Por la edad, sí, pero fundamentalmente porque rayaron el disco con la misma perorata y nunca fueron capaces ni de entenderse entre ellos mismos. Y créanme, eso no cambiará por mucho que el tío Sam, su gran financiero, que también se hartó de ser estafado, siga llenando el buche con dólares constantes y sonantes a estos fracasados. ¿Estoy descubriendo el agua helada? No, es algo que ya todos sabemos, sí. Pero lo remojo porque esto de los cuchillos largos en el PLC es un molotov. Una mezcla explosiva de muchas cosas donde la soberbia, la altanería, la prepotencia, la insensibilidad humana y social, el autoritarismo y el desequilibrio mental armaron una descarga de profundidad de tal magnitud que viniendo de ellos mismos fue liberada por María Aide Osuna para decapitar a la gritona y chillona de María Fernanda Flores, quien si por ahora ya no es diputada ante la Asamblea Nacional, quién sabe si mañana siga siendo directiva y hasta miembro del Partido Liberal Constitucionalista, sigla de la que hasta ahora ha sido dueño el expresidente Arnoldo Alemán, porque la esposa del llamado máximo líder está haciendo todos los méritos para que nunca más vuelva a poner pie en el 380. Y la María Aide Osuna, como presidenta legítima que es del PLC,
ratificada por el Consejo Supremo Electoral, lo puede hacer. Y créanme que ganas no le faltan, porque ella ha sido una de las cientos de personas que han sido víctimas de la guatusa que sobre su escritorio tiene quien apuñala todos los días desde el refugio de su fundación. El PLC tiene, como todas las siglas oposicionistas de Nicaragua, un escandaloso pleito de perros y gatos. Pero lo pongo sobre la mesa porque, a diferencia del resto de los archipiélagos en el oposicionismo, era el único que en los últimos 40 años había logrado ganar hasta 2 elecciones consecutivas. La de Arnoldo Alemán y la de Enrique Bolaños, que le robó el mandado a los rojos puros y sin mancha, y que juntos representaron una década de robos y de frentes abiertos, donde todo fue para ellos y nada para los demás. El asunto, sin embargo, es que eso envalentonó a Arnoldo Alemán y al PLC, que se vendía como una fábrica de votos, hasta que la soberbia del poder le fue diciendo que eso no era cierto. Y fue peor desde que se sumó al sentido de propiedad personal del partido, lo que después llegó a ser la primera dama, una persona distante de la humildad, fastuosa en sus pretensiones, y quien transformó a quien fue un carismático y campechano líder en alguien que fue encerrado en 7 anillos de seguridad, que lo aisló tanto de sus amigos que fueron abandonando, porque entonces el máximo líder se volvió matrero con sus fieles y amplio con sus enemigos internos, porque, según argumentaba, esa era la política real. Sé y tengo razones para afirmar estas y muchas otras cosas que conozco desde el triperío en el que estuve. Y qué bien por la decisión de María Aide Osuna, presidenta legítima del PLC, por pedir la destitución de María Fernanda Flores, bajo la premisa que las curules son de los partidos y no de las personas. Así lo dice la ley. Y lo digo no porque celebre el descalabre en el Partido Liberal Constitucionalista, porque al final abona a la inexistencia de una oposición que siempre es necesaria, pero sí por el peso de la institucionalidad, autoridad, disciplina y el respeto, porque también son elementos claves de la democracia, porque la democracia es orden y, en consecuencia, la antítesis de la anarquía. Si las personas, por falta de imaginación, porque fueron alcanzados por el tiempo, ya no son capaces de dar o de aportar, o se reinventan o se apartan, y más cuando en algún momento fueron líderes al frente de grandes responsabilidades. Esto no lo quiso entender el expresidente Arnoldo Alemán, y cuando la ambición personificada se le acercó, y en vez de indicarle que buscara una escalera para comenzar a bajar, le buscó una más grande, con escalones más distantes entre unos y otros, que no podía subir hasta que el máximo líder se tuyó y se quedó inamovible por un tiempo en el mismo lugar, hasta que la dinámica misma lo empujó al retroceso total, hasta el deterioro intelectual, político, físico y personal. Fíjense que el PLC pudo en algún momento liderar a ese montón de archipiélagos que de todas maneras juntos no le hacen ni cosquillas al Frente Sandinista. Pero pudo haber perseverado su sitial como la segunda fuerza del país. Sin embargo,
hizo hasta lo imposible para dinamitar lo poco que le quedaba. Cuando su dignidad le rogaba a siglas tan manchadas como la propia ser aceptado en esa pírrica sociedad oposicionista donde solo hay malos y menos malos, pero donde todos esos que son murciélagos creen encarnar ángeles. Hoy Arnoldo Alemán tiene una razón más para apartarse e irse a disfrutar de lo mucho que ya tiene, y esa razón es su propia esposa. En lo personal, estando en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa muy orgullosamente, no debería ofrecer esta recomendación, pero existimos quienes creemos que la política hay que hacerla proponiendo actos que la dignifiquen, para que los que la ensucian no empañen el mérito cerebral de aquellos que hacemos de ella un ejercicio cotidiano por encontrar en la sabiduría la mejor herramienta para gobernar para todos, basados en el bienestar de la mayoría. María Fernanda Flores, que me escucha, no será capaz de entender lo que digo porque querrá suponer que le hablo en chino, porque así es la terquedad. Pero la gran verdad es que cada quien cosecha lo que ha sembrado. Y si ella sembró vientos, hoy recibe tempestades y el desprecio hasta de los suyos, porque después que María Aide Osuna hizo rodar su cabeza, varios de los supuestos corifeos votaron a favor de destituirla. Otros, como queriendo y no, se abstuvieron, lo que habla mucho de lo tóxico de esta gritona, que ya no aturdirá con sus peroratas al hemiciclo, donde llegaba a pegar alaridos de honestidad y honradez, teniendo a sus espaldas a Byron Jerez, quien facturas en mano, tiene todo un historial que demuestra la corrupción a granel de esta, quien políticamente está pulverizada. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso actualizamos la situación de los damnificados en el Caribe Norte y qué se está haciendo, además de hablar del próximo ejercicio nacional contra desastres con el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED. Quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Ya han pasado unos 15, si mal no estoy calculando, el remate que el IOTA vino a hacernos siguiendo a Leta y dejó una enorme estela de destrucción a lo largo de todo el territorio sobre el cual se desplazó entrando por el Caribe Norte. Cuando hemos visto estas escenas dantescas de lo que la capacidad de los vientos huracanados hicieron, realmente es devastador. Es increíble el daño, no solo material, por supuesto que las vidas humanas que se perdieron, en gran medida por efecto de nuestra propia irresponsabilidad, porque todavía no terminamos de entender que contra la naturaleza no hay poder humano que pueda enfrentarlo y hay resultados letales en ese sentido. Pero también está la destrucción material, lo cuantiosamente millonario que fueron estos destrozos, pero también la capacidad del nicaragüense por levantarse y del esfuerzo del gobierno por acompañar a tantas gentes que fueron afectadas. Y en ese sentido queremos actualizar hoy con el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED, cuál es la fotografía hoy de todo ese territorio sobre el cual anduvo el ETA y el IOTA. Doctor Guillermo González, buenos días
Bienvenidos y gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comentar situaciones tan importantes como la que nos dejó los dos huracanes que afectaron Nicaragua en el último mes. Quizás, Moisés, vale la pena algo que hemos venido conversando también a nivel internacional. No hay duda que los primeros momentos hay aspectos de este tipo de fenómenos que son como los más llamativos, pero en la medida que la estela de su impacto va quedando más clara, también va quedando más claro cuál fue la dimensión de un fenómeno conocido como huracán Iota. Y quizás vale la pena comenzar por ahí para que contextualicemos un poco los aspectos que tú mencionas que quieres que actualicemos hoy. Primero, Moisés, señalar para que nos quede bien claro, especialmente a nuestra audiencia, de que aquí tuvimos un efecto acumulativo importantísimo. Ya ETA había golpeado el país, un huracán categoría 4 con vientos de 240, 250 kilómetros y que atravesó una buena parte del territorio nacional con una estela de lluvia, con una estela de afectaciones de distinta naturaleza, de las cuales apenas estábamos terminando de cuantificar cuando nos cae Iota. Pero quiero decir que Iota no solamente fue un huracán categoría 5, eso es bien importante que dejarlo claro, sino que tenía un radio de actuación muchísimo más amplio de lo que ETA había tenido. Y eso es bien importante que lo conozcan tu audiencia o nuestra audiencia, porque eso explica por qué tuvimos afectaciones hasta en Rivas, ¿verdad? Que algunas personas me han preguntado qué tiene que ver con el huracán allá en Larraán y que de repente tuviéramos esas afectaciones en Rivas. Quiero señalarte, Moisés, que inclusive ya en los contactos que hemos tenido en las reuniones con Centroamérica, quiero darte un dato. Panamá es un país que muy poco tiene este tipo de afectaciones y sin embargo se vio afectado por Iota, solo para dar una dimensión hasta dónde llegaba ese radio de acción de Iota, que es bien importante señalarlo. Incluso señalar que Panamá tuvo muertos, tuvo afectaciones materiales muy importantes. Igual que en la zona norte de Costa Rica hubo una serie de afectaciones y ya no digamos Honduras y Guatemala. Cuando decimos esto hay que dejar bien claro entonces que Iota tuvo un alcance, yo te diría, regional, ¿verdad? Donde posiblemente la furia o esa capacidad destructiva que tenía se centró fundamentalmente en Nicaragua. Dicho esto, es importante entonces comprender por qué también era importantísimo toda la acción preventiva que se hizo de movilización humana de comunidades enteras para garantizar su protección. Eso fue, digamos, algo que cuando uno contrasta la dimensión, la potencia que tenía este huracán y haberlo hecho con oportunidad y en el tiempo y en los lugares en que se hizo, inclusive señalando, creo yo que es bien importante que lo digamos, en comunidades, ¿verdad? Que son grupos, poblaciones originarias, inclusive etnias con distintas culturas, distintas lenguas, distintas formas de ver el mundo, ¿verdad? En realidad, cuando tú llegas a ese nivel te das cuenta que Nicaragua pasó por un momento muy difícil, pero que también emergió a la historia de Nicaragua con una enorme fortaleza de capacidad del cuidado, de la protección que se tiene hoy del ser humano. Y yo creo que eso es bien importante señalarlo. Eso explica, digamos, cuando y alguna gente se queda así un poco seria, ¿verdad? Cuando se le dice, mira, aquí se movilizaron 48 horas antes de la llegada de Iota a más de 160,000 personas, ¿verdad? Y se queda un poco así. Pero en realidad
esa es la única explicación por la cual, frente a esa furia de esa naturaleza, nosotros prácticamente en toda la zona del impacto directo del huracán, nosotros no tuvimos muerte, ¿verdad? Las muertes ocurrieron en ese halo más amplio, ¿verdad? Del huracán, lluvia en las montañas, deslizamientos, situaciones frente a las cuales quizás la gente un poco no percibía más allá, digamos, de cuando uno siente los vientos, la fuerza de los vientos, ¿verdad? La gente a veces se atiene un poco a esos aspectos, pues. Entonces, pero en sí, el impacto, digamos, del fenómeno, la respuesta inmediata fue importantísima. Ok, ¿qué ha pasado desde allá, desde esos días, digamos, duros, difíciles, hasta hoy? Es increíble, Moisés, que prácticamente creo que todavía se escuchaban los ruidos de los vientos, ¿verdad? Ya atravesando, después que pasó por Bilwi, que pasó por la zona de Halover, todo el litoral del Caribe, y el huracán estaba ya enrumbándose por el Triángulo Minero hacia la Segovia y todo eso. Hombre, pero la verdad que inmediatamente la respuesta organizada de la población, de su articulación con el gobierno, para las tareas de limpieza, escombreo, recuperación de los servicios, ¿verdad? Puesta en práctica de todas las previsiones que el gobierno había hecho de enviar brigadas para el tema de la energía, para el tema de los caminos, para el tema del agua, ¿verdad? El ejército que estaba por allá, digamos, con un destacamento importante, la naval, digamos, que preparada para todos estos aspectos, los gobiernos locales. Es decir, prácticamente, por eso te lo quiero graficar, todavía se escuchaban, ¿verdad?, los vientos y la gente ya rápidamente salió a las calles, a la limpieza, al escombreo, ¿verdad?, a tratar de reiniciar, ¿verdad?, su vida, especialmente en la zona del impacto, Bilwi, Huaspán, el litoral, las comunidades, etcétera. A pesar de la destrucción material, aquí lo importante es que la gente, al haber emergido sin daños humanos que lamentar, ¿verdad?, más que ver, pues, perdido lo que fue mucho de su esfuerzo de trabajo, en algunos casos de toda la vida, especialmente en las comunidades del litoral, ¿verdad?, donde se vio la destrucción masiva de casas enteras, de comunidades enteras, pues rápidamente se comenzó la recuperación, ¿verdad? Eso hace, ¿verdad?, que prácticamente, hablando ya de la fotografía que quiere, Bilwi hoy prácticamente tiene energía, ¿verdad?, como que si no ha pasado nada, ¿verdad? Y esto es impresionante en un país pequeño como es Nicaragua, un país con limitaciones materiales, técnicas, ¿verdad?, porque hay países, ¿verdad?, que han sufrido esto con enormes capacidades económicas y que te puedo decir, digamos, después de los huracanes de las Tres Marías, todavía hay países que tienen problemas de energía y agua desde entonces, ¿verdad? En cambio aquí, rápidamente, con todo ese esfuerzo, esa voluntad política traducida en acción, esa combinación, ¿verdad?, con una población, ¿verdad?, protagónica, partícipe de todo esto, ¿verdad?, una juventud involucrada en todo este tema, ¿verdad?, ha permitido que rápidamente se aboquen a las tareas de la recuperación. Tuvimos una buena cantidad de gente albergada, y te digo tuvimos porque al día de ayer te puedo mencionar que ya en Huaspán no tenemos a nadie albergado. Comenzó desde el día viernes el proceso gradual de la familia al regreso paulatino a sus comunidades. ¿Cuánto llegó a sumar, doctor, la cantidad de gente albergada? Mira, se tuvieron más de 65,000 personas albergadas en algún momento, en refugio, en casa solidaria, en albergue, pero todo eso después fue paulatinamente, ¿verdad?, regresando a la normalidad. Ayer, y quiero comenzar por el norte, pues prácticamente las familias que estaban albergadas, que muchas de ellas eran de las comunidades de Río Coco abajo, ¿verdad?, desde el viernes comenzó ese proceso gradual, ¿verdad?, de ir retornando a sus comunidades en la medida que los ríos bajaron, en la medida que también los compañeros y compañeras que están al frente de toda la situación han evaluado que los riesgos ahora son mínimos y ahora hay que pasar a la etapa de recuperación, de reconstrucción, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado. En Bilwi prácticamente ayer se tenía solo 3 albergues, menos de 1,000 personas
se llegaron a tener más de 15.000 personas, así como en una explosión en ese rango y en esa búsqueda de protección a la familia, ¿verdad? En el litoral, muchas de las familias también ya comenzaron a retornar a sus comunidades, a reconstruir, ¿verdad? El gobierno ha facilitado, ¿verdad? Hemos estado en un proceso que prácticamente al tercer o cuarto día comenzó de enviar planes techo, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que este huracán golpeó a más de 40.000 viviendas donde se perdieron totalmente los techos. Hay unas 6.000 viviendas que se destruyeron totalmente y frente a las cuales se está trabajando ya para lo que va a ser el programa de reconstrucción. En fin, a la par de que la familia, ¿verdad?, rápidamente ha venido en el proceso, primero de sacudirse, llamémoslo así, ¿verdad?, de lo que pasó, ¿verdad?, de verse que estamos bien, bueno, vamos al proceso de reconstrucción, a todo el proceso de trabajo que está permitiendo que poco a poco se vaya regresando, entre comillas, a una cierta normalidad que sin duda no es la normalidad previa al huracán, pues sería utópico decir que se llega al momento igual, ¿verdad? Pero sí ha sido importantísimo esto. Por orientaciones de nuestro presidente, aquí se han enviado planes techo, ¿verdad?, a toda la zona del Triángulo Minero, ¿verdad?, que inclusive quiero comentarte, todavía la semana pasada teníamos algunas comunidades donde los anegamientos, el nivel de los ríos todavía estaba alto. Sin embargo, eso no ha detenido el proceso de comenzar rápidamente a recuperar la vida, la capacidad de la familia de volver, de retornar a su vida, ¿verdad? Y es lo que se ha venido trabajando poco a poco. Se ha mantenido, ¿verdad?, en los albergues, como te decía, vino en una etapa así poco a poco, ¿verdad?, donde la familia han venido retornando, pero con mucha responsabilidad. Se les ha brindado atención médica, se les ha brindado alimentación, ¿verdad?, se les ha brindado el mínimo de condiciones humanas para estar, digamos, en una situación tan difícil como la que se vivió durante toda esta última quincena, digamos, posterior a la pasada de Iota. Doctor Guillermo González, tengo que irme a una necesaria pausa comercial, pero a nuestro retorno vamos a abordar sobre lo que aprendió SINAPRED de esta situación huracanada que nos afectó y que nos ha enlutecido y por supuesto nos ha ocasionado grandes pérdidas materiales y económicas. Pero también vamos a hablar de lo que ha sido el efecto de estos ejercicios nacionales contra desastres, porque el próximo 21 de diciembre estará nuevamente SINAPRED en todo el territorio nacional, haciendo algo, utilizando una herramienta o trasladándola educacionalmente a usted, a mí, a todo el país, para que ante eventos de esta naturaleza asumamos también nuestra responsabilidad y nuestra acción para hacer que lo doloroso nos duela menos. Quédese con nosotros y ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Guillermo González, ministro, director de SINAPRED. Doctor Guillermo González, uno en el andar de la vida nunca termina de aprender. Somos una esponja. Siempre estamos, sobre todo, recogiendo las lecciones de las desgracias, de las tragedias, de los conflictos, de las peleas, de cualquier cosa que represente algo negativo, y los nicaragüenses tenemos en ese particular una inmensa capacidad por levantarnos, por sobrecogernos y no dejarnos vencer. Y en este sentido, doctor, con esta experiencia de estos vientos huracanados tan tremendos, en este contexto donde el SINAPRED ahora calza a la perfección desde el punto de vista de lo que es la prevención, ¿aprendió algo? ¿Pudo recoger algo de toda esta desgracia para saber en el futuro cómo aplicarla y perfeccionar este mecanismo de defensa que tenemos, gracias a Dios,
los nicaragüenses y somos un modelo que otros países quieren imitar. Claro que sí, Moisés. Yo comenzaría por lo que identificamos que nos permite decir estamos en el camino correcto, ¿verdad? Para pensar qué es lo que debemos seguir fortaleciendo. Creo que lo primero es haber ratificado que en la medida que se cree, que se tiene confianza, que se trabaja con la persona, con la familia, con la comunidad, con el protagonismo que debe tener el nicaragüense frente a estos eventos, en esa medida también estamos cultivando el éxito. Una persona, una familia, una comunidad que está bien informada, que está preparada, que está organizada, es el pilar fundamental de poder enfrentar esta situación. Yo te voy a decir, definitivamente, probablemente no podemos compararnos, ¿verdad?, con algunos países altamente desarrollados cuando hablas en temas de capacidades de refugio, etcétera. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí lo fundamental fue haber hecho oportunamente, en el momento correcto y adecuado, primero la información, segundo, haber trabajado durante todos estos años la preparación, y en tercer lugar, haber, digamos, con todo el aparato del Estado, ¿verdad?, haber trabajado de manera coordinada para lograr esa enorme movilización que se logró con la población. Ese camino, Moisés, creo que nos deja muy claro que estamos en la línea correcta de seguir trabajando, porque es lo que hemos venido haciendo como gobierno en los últimos 14 años. El otro aspecto importantísimo es de que no solamente hay que estar preparado, ¿verdad?, para sobrevivir, sino también comenzar en la preparación a estar listo para recomenzar. Y eso también, esto es parte de un aprendizaje. Eso que tú estabas señalando, esa fortaleza, esa energía que tiene el nicaragüense, bien encauzada, bien dirigida, da estos resultados que estamos observando, no solamente en el haber sobrevivido, en el haber resistido, sino también en el rápidamente comenzar este proceso de recuperación. Es posible que se tengan todos los recursos del mundo, pero si no tenés ese elemento humano, ese dinamismo, esa fuerza de decir vamos a reconstruirnos, vamos a levantarnos de la ceniza, yo creo que ese aspecto, digamos, daría otra imagen, ¿verdad?, muy diferente a lo que tenemos. Ahora, creo que también, bien visto, digamos, de los aprendizajes, fue correcto también de que ya no hablemos de aspectos generales, ¿verdad? Si tú has notado, inclusive en los ejercicios hemos venido trabajando mucho de que qué significa que afecte un huracán a un país, qué son los aspectos que la familia debe cuidarse. Te voy a poner un ejemplo muy claro y que nos queda, digamos, como lección de que tenemos que seguir profundizando ese aprendizaje. Hablamos mucho de un término que creo que este año lo fuimos haciendo más enfático, que son las mareadas ciclónicas. Y te voy a poner los dos escenarios. Uno, el lugar donde impactó el huracán. Muy claro, para la gente estaba claro lo que podía ocurrir, que el mar se iba a levantar, que iba a provocar un montón de destrozos. Y la gente atendió ese llamado y se movilizó. Pero es que la pregunta es, ¿esa agua de dónde sale? Sale del mismo océano. Y así como a la par, en el norte, la gente vio que el mar subió, la gente en el sur vio que el mar bajó. Se metió 30, 40 metros. Y quizás como un elemento que no siempre es conocido. Yo tuve cantidad de llamadas mientras estaba en el norte chocando el huracán. En el sur me decían, doctor, pero el mar se metió aquí, ¿será que viene un tsunami? Eso ya es, Moisés, el resultado de toda esta discusión, de eso que digo, una población informada, una población que está pendiente, ¿verdad?, de aquellos aspectos que pueden ser peligrosos para su vida. Entonces, ese elemento también creemos nosotros que tenemos que trabajarlo de manera más profunda, transformarlo en organización, en formas de respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que hacer más énfasis con el tema de los deslizamientos, ¿verdad? Tenemos que hacer más énfasis con el tema de que también pueden darse
no solamente inundaciones graduales, sino también inundaciones abruptas, ¿verdad? Para que vayamos trabajando mejor esa conciencia sobre el riesgo, que sé que es un poco difícil, pero no imposible, y hay que seguirla trabajando con imágenes, con información, ¿verdad? Con distintos mecanismos educativos que nos permitan ir avanzando en esto. El otro aspecto es, ¿verdad?, cómo encauzar también, ¿verdad?, y lo hemos sentido. La población nicaragüense ha volcado su solidaridad, ¿verdad?, ha volcado muchas energías para apoyar a los hermanos y hermanas allá en el norte, ¿verdad? Entonces, el cómo también canalizar esto, trabajarlo de manera ordenada, que permita que seamos también equitativos en que llegue la ayuda, el acompañamiento, el consuelo, el apoyo. Eso también es muy importante que lo vayamos trabajando. Entonces, creemos que todo esto lo vamos a ir volcando un poco más, de forma más detallada, ¿verdad? En los ejercicios, las alertas tempranas, también tenemos que irlas reforzando, porque al final ahí está la clave, están los elementos de la clave de todo ese tinglado, ¿verdad? De distintas acciones que constituyen eso que llamamos estar preparado, ¿verdad? Bueno, y ahora va a tener la oportunidad de remodelar el modelo, valga la redundancia, en el sentido de que se viene el próximo 21 de diciembre el nuevo ejercicio nacional. Así es, y definitivamente esa es, digamos, la voluntad de nuestro presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario, ¿verdad? De que esto ahora hay que cada vez más profundizarlo, tiene que ser parte del cotidiano de las personas, de la familia, ¿verdad? Tenemos que estar claros que tenemos que identificar, ¿verdad?, los aspectos que pueden ser peligros, aquellos que pueden exponer, digamos, las situaciones y cómo evitarlas, cómo mantenernos al margen y al mismo tiempo estar listos para reaccionar si por una u otra circunstancia nos vemos involucrados en esa situación. Yo creo que esta experiencia ha permitido ratificar, ¿verdad?, esa confianza del nicaragüense, primero en sí mismo, que eso es fundamental, de que en él está mucho de lo que se puede hacer para evitar daños humanos. El aspecto solidario, ¿verdad?, con los miembros de su familia, con sus vecinos, con los de enfrente. No importa, inclusive hasta puede que existan enemistades, pero cómo estar en el momento de crisis juntos, ¿verdad? Darnos cuenta que un fenómeno natural no tiene selecciones, nos cae a todos y que todos debemos aprender, ¿verdad?, como hermanos y hermanos, a apoyarnos en esas circunstancias de tal manera que aquí lo fundamental se logre, que es garantizar la vida, garantizar la sobrevivencia. Y luego, cómo juntos también iniciar ese proceso de reconstrucción, que eso es muy importante. Entonces yo creo que esa confianza, volcada también en la confianza que se tiene en los gobiernos locales, en las instituciones, en el gobierno en su conjunto, ¿verdad?, el sentir, ¿verdad?, que esa vocación de servicio que tienen todos los compañeros y compañeras, independientemente de dónde laboren, en qué institución, ¿verdad? Nosotros hemos visto en la fotografía imágenes tan hermosas en medio de todo eso, de toda esa tragedia que pudiéramos decir desde el punto de vista material, de destrucción, pero yo creo que ver a un compañero o una compañera de la policía cargando un niño, ¿verdad?, o a un compañero o compañera del ejército apoyando a una anciana en el momento en que estaba más difícil, o compañeros de las instituciones, o ver cantidad de médicos, enfermeras, cómo se desplazaron, ¿verdad?, con aquella vocación de servicio, ¿verdad?, que los lleva a ir más allá, ¿verdad?, de la atención médica. Es el calor humano, es la relación con las personas. Entonces, yo creo que aquí se ha ratificado esa confianza que la gente tiene, percibe, siente, ¿verdad?, de sus instituciones, de su gobierno, que sabe que está acompañada, que está junto con ellos, y yo creo que eso potencializa aún más esa energía que por naturaleza tiene el nicaragüense. Yo creo que no deseamos que vuelva a ocurrir, ¿verdad?, una situación como Iota. Eso no hay duda, no la queremos, no la deseamos, pero tenemos que prepararnos para estar listos porque sabemos que en la probabilidad, ¿verdad?, del devenir está presente.
Y eso es lo que vamos a hacer el 21 de diciembre, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando con mayor detalle, con mayor afinamiento, todos aquellos elementos que nos permiten estar listos frente a cualquier situación. Creo que el éxito importante de los ejercicios ha sido eso, la visión multiamenaza, la visión organizativa, la disciplina de poner en práctica todos esos aspectos que tienen que ver, sin descuidar, yo diría, un aspecto que es central, el aspecto humano, ¿verdad? El aspecto que nos liga como nicaragüenses, el aspecto que nos pone, digamos, por sobre todas las cosas, a valorar la vida, ¿verdad? Independientemente de la persona, de su estrato social, económico, religioso, etcétera. Yo creo que ese elemento es fundamental y se ha puesto en práctica en esta situación de emergencia que hemos estado viviendo y que todavía estamos enfrentando. ¿Cómo no, mi estimado ministro? Y por supuesto, ahora más que nunca vamos a estar pendientes de estos ejercicios nacionales, porque creo que usted que nos ve y que es parte de la solución debe estar atento, sobre todo ahora que conocemos en vivo la experiencia que hemos tenido con este asunto del ETA y del IOTA. Debemos de tomar en cuenta muchísimos factores que van más allá de lo climático y de lo ambiental, nuestra propia responsabilidad, porque ahora estamos metiéndonos de cabeza también a un tema que tenemos que tocar, que son a lo mejor avisperos que están ahí, pero que son fundamentales. Aquí tenemos que cambiar mucha cultura, tenemos que cambiar muchos arraigos. Aquí no podemos seguir creyendo que es correcto vivir al pie de una montaña. Aquí no podemos estar creyendo que ahora que las minas están vacías en un temporal de esa naturaleza, entonces aprovechemos y trabajemos porque no nos va a pasar nada. Aquí tenemos que considerar asuntos arquitectónicos en la costa Caribe para que esa zona, que es un corredor natural de estos huracanes, en el futuro nos afecten lo menos posible. Doctor, muchas gracias por su atención y pendientes para el próximo 21 de diciembre. Y usted, amigo televidente, muchísimas gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.